Mis queridos amigos, queridos hermanos, nunca olvides que Dios es tu refugio, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Solamente Dios puede darnos plena libertad. La reflexión para este día la encontramos en Éxodo capítulo número 3. Moisés está en el desierto, pastando las ovejas. Y mientras esto ocurre, la palabra del Señor nos dice que llegó a Horeb, el monte de nuestro Dios. Y fue ahí donde Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Y es ahí donde Dios llama a Moisés. Han pasado ya 40 años fuera de Egipto. Tuvo que aprender a depender de Dios y tuvo que desaprender muchas cosas. El orgullo, el egoísmo, el yo, ahora no prevalece. Prevalece la presencia de nuestro Dios en su mente. Dios se revela a través de una zarza que no se consume, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los desafíos que pasa la iglesia o el pueblo de Dios, la iglesia permanece intacta, ya que es guiada y protegida por el Espíritu de Dios a través de todas las edades. Ahora nos encontramos que Moisés se acerca a esta maravilla que están contemplando sus ojos. Cuando él se acerca, Dios, dice la palabra del Señor, que vio que se acercaba Moisés para mirar, y entonces ocurre algo extraordinario. Dios lo llamó en medio de la zarza y lo llamó por nombre: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿En cuántas ocasiones Dios se ha manifestado en tu vida? Y Dios te llama por nombre. Dios tiene una misión para su iglesia. Dios tiene una misión para ti. Y ahora Dios llama por nombre a Moisés, pues Dios nos conoce. No hay nada que nosotros podamos ocultarle. Dios nos conoce de principio a fin. Y ahora Él nos prepara para poder servir en su viña, en su pueblo, para poder esparcir el reino de nuestro Dios en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y la manera de cómo Moisés responde al llamado de nuestro Dios es: heme aquí. Y la palabra del Señor declara: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Qué interesante, porque cuando tú y yo somos llamados por Dios, necesitamos quitarnos todo ese ropaje de inmundicia, todo ese ropaje de pecado, todo ese ropaje del yo, del egoísmo, y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a depender de Él con el propósito de que podamos ser santos como Dios es santo. Ante la mayor empresa que Dios tiene en este planeta Tierra, que es su iglesia, el cual nos llama para poder llevar el evangelio a todas las naciones, necesitamos depender no del esfuerzo humano, sino de la totalidad del poder de nuestro Dios. Así que necesitamos despojarnos de todo y permitir que sea Dios en nuestras vidas actuando. Recuerda, podemos ser verdaderos instrumentos de Dios mientras estamos colocados en sus manos. Y entonces Dios añadió: yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces la respuesta de Moisés es que cubrió su rostro porque tenía respeto de mirar a nuestro Dios. Dios llama a Moisés y le da instrucciones con el propósito de que él vaya primeramente con el pueblo de Israel y se manifieste con ellos. Posteriormente irá ante Faraón, y aun cuando él pone excusas y reconoce que no es nadie, ahora Moisés está en plenas condiciones para poder ser un representante de Dios, ser el libertador de su pueblo, porque ahora ha aprendido a depender de ese Dios todopoderoso. Quiero animarte a que todos los días podamos quitarnos las sandalias, que podamos quitarnos ese ropaje de inmundicia y permitir que sea Dios el que nos santifique, de manera que podamos llevar la gloria de Dios e ir ante el pueblo de Dios e ir ante el mundo y anunciarle que solamente en Cristo podemos ser libres. Dios quiere liberarnos, Dios quiere darnos libertad y solamente podemos tenerla en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.